Considera el siguiente problema. Una partícula de masa m, la que tenemos acá, está unida a dos cuerdas, ideales de largo L. Los extremos libres de estas cuerdas se unen a una barra vertical, que es esta de acá. La barra gira en torno a su eje con rapidez angular constante sigma, de modo que ambas cuerdas están tensas, y se nos pide calcular la tensión de cada una de estas cuerdas. A continuación resolveremos este problema. Primer detalle importante respecto a este ejercicio. Si dibujamos esta línea, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un triángulo con tres lados iguales L, que es lo que se conoce como un triángulo equilátero. Características de un triángulo equilátero. Los tres lados son iguales a 60, la altura es a la vez bisectriz, por lo tanto este lado que tiene en total 60 se divide, o la altura divide ese lado en dos ángulos de 30, y que la altura tiene un valor que va a ser igual al lado por raíz de 3 medios. Teniendo esto presente, podemos hacer el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo, que va a constar de su peso mg, la tensión T1 de la cuerda de arriba y la tensión T2 de la cuerda de abajo. A partir de esto, hay que plantear las ecuaciones en los ejes horizontal y vertical, teniendo presente que vamos a tener una aceleración centrípeta que va a apuntar en ese sentido, cuyo valor va a ser la rapidez angular al cuadrado, que en este caso se simboliza por sigma, por el radio de giro, que es la altura h. Planteemos las ecuaciones. En el eje X vamos a tener de que la aceleración centrípeta va a ser aportada por la suma de las componentes coseno de 30 de las tensiones. Tensión 1 por coseno de 30 más tensión 2 por coseno de 30. Eso va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Podemos factorizar la suma de las tensiones por coseno de 30. Va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es omega al cuadrado por la altura h. Coseno de 30 es raíz de 3 medios. Y la altura sabemos que es L por raíz de 3 medios. Por esas cosas del destino podemos simplificar los raíz de 3 medios y nos va a quedar finalmente que la suma de las tensiones va a ser igual a m por omega al cuadrado por L. Y eso nos va a dar una primera ecuación que relaciona las dos tensiones. Ahora, en el eje Y, tenemos de que la componente vertical, que es la componente seno de la tensión de arriba, tiene que igualar la componente vertical de la tensión de abajo y el peso del cuerpo. Podemos despejar mg factorizar T1 menos T2 va a quedar en este caso por seno de 30 igual a m por g. Seno de 30 es un valor conocido, por lo tanto nos va a quedar T1 menos T2 por 1 medio es igual a m por g. Por lo tanto, aquí llegamos a una segunda ecuación, que sería T1 menos T2 es igual a 2 por m por g. Y con eso tengo una segunda ecuación que relaciona T1 con T2. 1 y 2 conforman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, T1 y T2. Con eso deberíamos ser capaces de calcular las tensiones de las cuerdas. ¿Qué es lo que nos queda? Resolver el sistema formado por las ecuaciones 1 y 2. Tenemos que T1 más T2 es igual a m por omega al cuadrado por L, y T1 menos T2 va a ser igual a 2 por m por g. Vamos a sumar primero estas dos ecuaciones. Al sumarlas nos va a quedar 2 por T1 es igual a m por omega al cuadrado por L más 2 por m por g. Se puede factorizar por m. Omega al cuadrado L más 2 por g. Y donde finalmente T1 se puede escribir como m medios factor de omega al cuadrado por L más 2 por g. Y con esto tenemos la expresión para
la tensión 1. La tensión 2 se puede resolver o calcular de manera similar. Vamos a escribir el mismo sistema. T1 más T2 es igual a m omega al cuadrado L, y T1 menos T2 es igual a 2 por m por g. Lo que sí ahora lo vamos a restar. Y al restarlo ahora se nos van los T1, nos va a quedar 2 veces T2, y al otro lado nos va a quedar m por omega al cuadrado por L, menos 2 por m por g. Y de aquí el procedimiento es similar. 2 por T2 es igual a m factor de omega al cuadrado L menos 2 por g. Y finalmente se llega a que T2 va a ser m medios por omega al cuadrado por L menos 2 por g. Con esto tenemos despejadas las dos tensiones y damos por finalizado el problema.